Como lo anunciamos, volvemos a enlazarnos con la ciudad de Huamanga, en donde se encuentra nuestro compañero Dean Cárdenas. Adelante, Dean. Gracias, Rocío. Y como ya lo hemos informado, mañana 8:15 temprano se inician las audiencias públicas y estamos aquí con el presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el señor Salomón Lerner, y con la comisionada Sofía Maher. Con ellas nosotros volvemos más adelante para las interrogantes del caso. Adelante usted. Así es, Dean. Antes de iniciar nuestro diálogo con el doctor Salomón Lerner y Sofía Maher, queremos presentarles un informe que resume el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Veamos. La violencia política que vivió el Perú entre 1980 y el 2000 dejó una nación herida en su conciencia, en el espíritu que necesita para reemprender el camino. En los últimos 20 años hubo asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, detenciones injustas y violaciones a los derechos humanos. Las consecuencias del proceso de violencia se tradujeron en cifras alarmantes. Se estima en más de 30.000 las muertes producidas tanto por acciones terroristas como por enfermedades. Los daños materiales son enormes. Los cálculos hablan de un monto similar a más de 26.000 millones de dólares. La Defensoría estableció que 4.236 personas fueron detenidas y posteriormente desaparecidas. Las lágrimas y el dolor se acrecientan cuando la familia desconoce qué ocurrió con sus seres queridos. Mi hermana era autoridad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? O sea, estaba 2 meses de autoridad. ¿Dónde? En Ibeillo, en el distrito de Ibeillo. ¿Qué autoridad era? ¿Alcalde? Alcalde era. Los subversivos han venido y se lo han llevado. Y ha dejado niños huérfanos, siete niños. Mi hijo ha venido de Chalhuanca. De ahí han traído con esa gente todos acá. A la base militar que funcionaba aquí, Sí, en Capaya. Acá, en Capaya. ¿Y no lo volvió a usted a ver ya más? ya no he visto, señor. Yo he venido, yo lloraba acá en su puerta. Ya no me ha enseñado a mi hijo, señor. ¿Qué edad tenía él? Tenía 18 años. A mi hermano ha entrado como 10 subversivos de noche y lo ha reunido todo el pueblo y en delante de toda la gente en Plaza de Armas lo había victimado. En este contexto y recuperado el Estado de Derecho, los sectores democráticos comprometidos con la defensa y promoción de los derechos humanos entendieron que se debe investigar lo ocurrido en esas 2 décadas. Comprendieron que es menester encontrar respuestas a tantas preguntas, descubrir el porqué de los crímenes y violaciones, conocer cuáles son las secuelas de la violencia política y elaborar propuestas de reparación, prevención y pacificación orientadas a dignificar a las víctimas. Porque el mandato que tenemos es el de develar la verdad. Y en estos momentos existe una verdad oficial, ¿no? Yo siento que fue construida durante 20 años y particularmente en los últimos 10 años del gobierno de Fujimori y Montesinos. Al develar la verdad, nosotros hemos encontrado que un camino es el que las propias víctimas y los actores del proceso de violencia digan su verdad. Ante esto, el 4 de junio del año pasado, el gobierno del doctor Valentín Paniagua crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación como una instancia encargada de esclarecer los hechos ocurridos y las responsabilidades correspondientes, no solo de quienes los ejecutaron, sino también de quienes los ordenaron o toleraron. En su inicio se designó a 6 miembros: Salomón Lerner como presidente, Beatriz Albajar, Enrique Bernales Ballesteros, Carlos Iván de Gregori, el sacerdote Gastón Garatea Llori, Alberto Morote Sánchez y Carlos Tapia García. El primer mandatario, Alejandro Toledo, la amplió a 12 personas, agregando los nombres de José Antúnez de Mayolo, Sofía Maher, Humberto Lay, Rolando Ames y Luis Arias Graciani. Como observador se nombró a Monseñor Luis Bambarén. Este es un acto trascendental para la salud del Perú mirando hacia el futuro. Digo, es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Hemos hecho un esfuerzo extraordinario por darle pluralidad, diferencias de ópticas, para que puedan cada uno trabajar con autonomía, trayendo insumos que estoy seguro enriquecerán el trabajo y las recomendaciones que la Comisión de la Verdad presente al Ejecutivo y al país. Es de vital importancia esta pluralidad. Se estableció 18 meses de plazo para realizar su trabajo. Este podrá ampliarse a 5 meses más si fuera necesario. Para desarrollar mejor su labor, la comisión se ha organizado en 4 grupos y una unidad especializada. Ha descentralizado sus funciones y en sus viajes a Chuchis, en Ayacucho, Abancay y Capaya, en Apurímac, Tingo María, Huánuco, Cusco y otros puntos del país, recogió información de pobladores y comunidades afectadas. El próximo paso anunciado por la Comisión de la Verdad es realizar audiencias públicas. Vamos a ser los oídos de la nación, pero el hecho de que un caso y una versión sean presentados en audiencia pública no significa que nosotros estemos haciendo un juicio ni tomando una decisión al respecto. Estas son sesiones solemnes en que los comisionados reciben directamente ante la opinión pública nacional el testimonio de víctimas o testigos sobre hechos que afectaron gravemente a la persona o su grupo familiar o social, o acciones que por sus grandes consecuencias marcaron al país y crearon una grave preocupación en la comunidad internacional. Las audiencias públicas no tienen precedentes en la historia del Perú. Una experiencia similar solo se realizó en Sudáfrica luego del fin de la segregación racial. Fue presidida por el obispo Desmond Tutu. Entre 1995 y 1998 se convirtió en un acto de sanación para los testimoniantes. Escuchar lo que nunca antes habían podido contar provocó un debate sobre la necesidad de cerrar heridas del pasado. Es importante tomar conciencia que la responsabilidad del éxito o del fracaso del trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no es exclusiva de los comisionados que la integran, sino que de algún modo nos incumbe a todos los ciudadanos. Se hace necesaria la búsqueda de la verdad sin revanchismos ni espíritus de venganza. Se debe hacer justicia y en lo posible reparar a las víctimas, preparando así un proceso de reconciliación nacional. Y para comentar este informe nos enlazamos nuevamente con Guamán. En el lugar se encuentra Dean Cárdenas. Adelante, Dean. Gracias, Rocío. Y en efecto, cifras alarmantes y testimonios realmente crudos y dolorosos. Queremos preguntarle al señor Salomón Lerner y a la comisionada Sofía Maher qué impresión tienen de este informe que hemos preparado. Pues creo, señor Cárdenas, que es un informe bastante ilustrativo de aquello que ha sucedido en nuestro país. Sin embargo, allí solo se muestran jirones de una historia. Y de lo que se trata justamente es de vincular esos jirones, de hacer esta historia un relato sensato y que pueda ser asumido por toda la población peruana. La Comisión de la Verdad es un instrumento para conseguir esta historia unida, esta historia que significa comprensión de aquello que ha pasado y asunción de responsabilidades. Y como bien se decía al final de este video, pues es tarea de todos los peruanos rescatar la memoria perdida, el dignificar a las víctimas que han sido dañadas, y en eso estamos. Muy bien. Sí, señora Sofía, ¿qué opinión le merece? Creo que es una gran oportunidad, es una oportunidad histórica que el país tiene y que no debemos desperdiciar. No será fácil, lo que hemos visto en este video es muy duro, muy hiere, ¿no? Hiere mucho lo que ha sucedido, pero creo que tenemos que pasar por esto para poder tener la certeza que esto nunca más va a volver a repetirse en el país. Bien, lo que sigue es
escuchar sus impresiones con respecto al inicio de estas audiencias públicas. Mientras tanto, nosotros vamos a la publicidad. Regresamos y estamos con el doctor Salomón Lerner y Sofía Maher de la Comisión de la Verdad y Reconciliación desde la ciudad de Huamanga. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Rocío. Bien, lo primero sería precisar, aclarar qué son las audiencias públicas. Sí, vea, las audiencias públicas son un procedimiento que se presenta para la Comisión de la Verdad como un instrumento que permite el mejor cumplimiento de su tarea, que como usted sabe es poner al descubierto la realidad de lo ocurrido en los años que van de los 80 al 2000. Esta tarea que se cumplirá a través de las audiencias públicas lo que pretende es cumplir, por un lado, una ampliación de los horizontes de la investigación de los hechos que nosotros debemos cumplir, pero de otro lado iniciar un proceso de reparación y de reconciliación que es también nuestro objetivo. Sí, justamente hablando de la reconciliación, se ha dicho mucho que tal vez en despertar nuevamente a través de estos testimonios qué reconciliación sería, si sería recordar toda esta época terrible que pasó. ¿Por qué es importante escuchar la voz de las víctimas? Es necesario recordar todas estas experiencias porque no solo son experiencias personales, son experiencias sociales y experiencias históricas, forman parte de la identidad del país, forman parte de la memoria del país. Así como tratándose de las personas, si es que uno no tiene memoria de su pasado, no sabe qué es en el presente ni puede orientar sus acciones hacia el futuro, también tratándose de una nación, si es que nosotros no asumimos todo aquello que nos ha llevado al punto en el cual nos encontramos en el momento presente, mal podemos planificar el futuro y darle un sentido, darle un significado. Ustedes estaban tratando en la parte anterior a este reportaje todo lo relativo al diálogo nacional para la concertación y para la gobernabilidad. Yo me pregunto qué concertación podría existir si es que nosotros no sabemos exactamente cuál es nuestro pasado, qué errores hemos cometido, cómo podemos superarlos. Si es que no brindamos nuestra atención a voces que fueron silenciadas y acalladas, a fenómenos de marginación y de exclusión que están allí latentes y que exigen por parte del Estado una nueva actitud frente a sus ciudadanos. Es necesario, creo, que el Estado peruano, y en eso consiste la verdadera gobernabilidad, se reconcilie con aquellos que somos peruanos, que todos los que nos reclamamos de este país gocemos de los mismos derechos y también estemos sujetos a los mismos deberes, que ejerzamos plenamente nuestra ciudadanía. Y lo que se ha dado en los 20 años que nos toca investigar, más allá de los hechos dolorosos y muy lamentables que llenan de dolor no solo a familias, sino que a toda la nación entera, pues esos hechos de algún modo pues están diciendo al Estado que él no cumplió con su labor, que más allá de un crimen, de una violación execrable, pues hay un estado de cosas que hay que remediar. Sí, y que, eso significa un reto para todos los peruanos, ¿no? De otro lado, señora Maher, buenas noches. Se ha manifestado también que estas audiencias podrían prestarse a manipulaciones políticas. ¿Qué respuesta tienen ustedes ante estas aseveraciones? Sí, yo quisiera una idea primera, que también estas historias que estamos viendo seguramente para muchos de nosotros son parte del pasado, pero las personas que las van a contar ahora y que además representan a muchísimas más, es una historia presente, es una herida abierta todavía. No es que ellas ya
encontraron una explicación de lo que les pasó. Y entonces creo que es muy importante que estas audiencias públicas sirvan para sanar esas heridas. Cuando hemos seleccionado el número de testimonios que vamos a presentar en esta primera audiencia pública, efectivamente hemos tenido que tener un criterio de selección para poder hacerlo solo en 2 días, y con los recursos que tenemos desgraciadamente no vamos a poder hacer tantas audiencias, pero estamos cuidando especialmente el que no sean testimonios que reflejen solo una parte de la realidad, sino que tiene que ser una muestra representativa de todo lo que sucedió en esta región del país y en las diferentes regiones donde van a ir las audiencias. Entonces no creo que pueda prestarse a ningún tipo de manipulación, porque hemos sido extremadamente cuidadosos en que estén todos los 20 años investigados, que sean diferentes tipos de situaciones, que sean diferentes tipos de víctimas, etcétera. Y creo que esto va a ser parte del propio control que ustedes mismos y el país va a poder ver siguiendo las audiencias, y van a ver de qué seriedad estamos hablando, ¿no? Sí, ¿cómo han sido escogidos los casos que van a ser televisados en estas audiencias públicas? Son casos que han sido conocidos por la sede regional aquí en la ciudad de Ayacucho. Son testimonios que se han conocido en la investigación que ya se ha iniciado desde el mes de enero. Ya casi estamos recogiendo a nivel nacional casi ya 3.000, ¿no? 3.000 testimonios. Y entonces, en base a esta información que se tiene ya en la sede, y casos además que venían ya documentados desde antes, pero que se han vuelto a presentar a la comisión, es que nosotros hemos hecho esa selección. Y los criterios, como les repito, son diferentes, ¿no es cierto? Desde un tiempo cronológico hasta de perspectiva de género, tipo de patrón de violación, etcétera, ¿no? ¿Se van a incluir testimonios de miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que también en parte han sido víctimas de esta violencia terrorista? En esta audiencia vamos a presentar 3 casos de policías que han sido víctimas en este periodo de violencia. Nos parece bien importante que también nosotros podamos saber desde el lado de un policía qué le significó ser parte de esta violencia tan fuerte que se vivió en el país, y qué fue la secuela además de ellos, ¿no? ¿Qué pasó con ellos después de que fueron muchos de ellos heridos, ¿no? en esta lucha, ¿Cuántos testimonios vamos a escuchar en esas audiencias? ¿Cuánta gente va a hablar, va a dar su verdad? Pues vea usted, en la primera audiencia, aquella que se realizará en la ciudad de Huamanga, en 4 sesiones, vamos a escuchar 37 casos. Y 36 casos en la ciudad de Huanta, en la segunda audiencia que tendremos los días 10 y 11. ¿Se va a escuchar a gente también de otras regiones o solo van a ser en Huamanga? No, hay gente no solo de la ciudad de Huamanga, sino también de comunidades aledañas, ¿no? En fin, son casos que se han presentado en el ámbito de la sede regional y que han sido investigados previamente, tal como lo indicó la comisionada Májer. ¿Cuál va a ser el resultado final de todos estos testimonios que van a recoger en estas audiencias? Bueno, no hay un resultado final. El resultado final en lo que toca a investigaciones todavía ha de darse. Los testimonios públicos son un elemento que debemos tomar en cuenta dentro de un proceso de investigación que no ha acabado todavía. Debemos buscar fuentes concurrentes
que atestiguen sobre los hechos que nosotros estamos analizando, y el resultado final lo tendremos pues en el momento en que elaboremos el informe y lo entreguemos a las autoridades correspondientes. Lo que sí podemos decir que es un resultado rotundo y de algún modo final de esta experiencia es que hay una gran expectativa, no solo en el pueblo de Huamanga, sino creo yo en todo el Perú, por escuchar las experiencias de estas personas y compartir con ellas su sufrimiento, su dolor, y asumir también la parte de responsabilidad que en toda esta historia nos toca a todos los peruanos, ¿no? Sí, un poco para cerrar, ¿quiénes van a formar parte de estas audiencias? Es decir, aparte de los que van a estar dando su versión, ¿quiénes van a estar en el público? Bueno, en el público evidentemente estarán los periodistas, que son los encargados de que estas audiencias efectivamente sean públicas y puedan transmitirse a todo el país, periodistas radiales, televisivos y también de la prensa escrita, y hay invitados internacionales que de alguna manera le están dando con su presencia la importancia que tienen en los hechos, en las audiencias que nosotros iniciamos. Ha venido un representante de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el doctor Roberto Garretón, y también una representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Alto Aguirre, ¿no? Alto Aguirre. Bien, muchísimas gracias por estos alcances. No sé si bien tendrá alguna inquietud desde allá. Bueno, en efecto sí, porque en estos últimos días ha habido un cuestionamiento a la comisión de parte específicamente de representantes apristas, señor Lerner, y yo quería escuchar su expresión al respecto, porque se cuestiona la conformación, que según ellos no fue fruto del consenso, y ahora han salido, de acuerdo a lo manifestado por el congresista del Castillo, los sueldos que los paga el PNUD. ¿Cuál es la impresión que tiene que dar usted, por favor, doctora? Pues muy brevemente, yo creo que infundadas todas estas críticas a la comisión. En primer lugar, son anacrónicas, se realizan cuando hemos vencido ya la tercera parte de nuestro mandato, 8 meses. En segundo lugar, se dice que la elección no ha sido democrática, y sí lo ha sido. Sobre ella tendríamos que decir que, en primer lugar, que ninguno de los que estamos allí postuló para formar parte de la comisión. En segundo lugar, que hubo una elección entre más de 40 personalidades de destacada trayectoria, quienes serían los miembros por parte de un gobierno incuestionable como es el del doctor Valentín Paniagua. En tercer lugar, que este procedimiento de ser designados por decreto supremo ha sido la manera normal en que en otras comisiones de la verdad se han determinado los miembros. Solo de 20 comisiones de la verdad, solo en 2 o 3 de ellas los miembros han sido designados por ley. Quisiera decirle además que cuando los comisionados fueron designados y se les pidió formar parte de la comisión, ninguno preguntó por el sueldo que irían a ganar, y por tanto pues este aspecto de la retribución no ha sido juzgado convenientemente. Hay que decir, por otro lado, que en las otras comisiones de la verdad que han existido en el mundo, los comisionados han recibido una remuneración. En este caso la reciben, puesto que han dejado de percibir salario por dedicarse a la comisión de la verdad. A los que no la reciben es porque tienen el apoyo de sus instituciones. Solo para ejemplo, le diré que en la Comisión de Sudáfrica, cada comisionado recibía la retribución de un vocal supremo, $200.000 al año. En Timor Oriental recibían una remuneración equivalente a la del funcionario mejor pagado. En El Salvador sucedía lo mismo. Y en verdad no se puede decir que hay sesgos o mala intención por el hecho de que uno reciba una remuneración por un trabajo bien cumplido. Muy bien, doctor, le agradezco la presencia aquí en nuestro programa, doctora Maher. Nosotros damos pase a Lima para que usted, Rocío, continúe con el programa. Bien, gracias, Dean. Estamos en realidad ya con el tiempo justo.
Y esto ha sido todo por esta noche. Queremos agradecer la participación de nuestros invitados a esta edición especial de 7 en punto y a nuestro equipo técnico que ha hecho posible esta transmisión en directo desde Huamanga, Ayacucho, así como a nuestro enviado especial, Dean Cárdenas. Queremos invitarlos también a ver el documental Mamá Angélica, Angélica Mendoza. Rojas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos